Buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga, hermanos aquí presentes y hermanos allá en sus casas. Seguimos gozosos porque vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, vamos a estudiarla, vamos a meditar en el mensaje que nos deja el tema de esta tarde, que se encuentra en la página 60, es la lección número 9. Y el tema es la importancia de la santidad en el liderazgo de las iglesias. Y hay ahí como un subtema, un llamado a cuidarnos. Es interesante cuando meditaba yo en esto, pensaba en una comparación. Y si hubiéramos dicho, hermanos, vamos a tomar una foto de la iglesia. Por favor, pasen ahorita que termine la clase. Yo pienso que hubieran sido uno o dos los que pasaran a la foto. Hubieran pasado generalmente todos, ¿verdad? Hasta invitados. ¿Y por qué? Pues quiero salir en la foto, ¿verdad? Y en la foto, ¿cómo le hacemos cuando estamos ya porque sea tomada la foto? Ahí estamos asomándonos para que seamos vistos. No sabemos para dónde va la foto, si es para ponerla en el piano, si va para el presbiterio, va a estar de adorno. Y si acaso cae en nuestras manos, ¿qué buscamos en la foto? Al hermano fulano, el primero que buscamos es nosotros mismos, lo que nos interesa, nosotros mismos. Pero es curioso cuando el llamado es a trabajar, a tener responsabilidad, y se pide que quienes van a participar, pues ya no es enderezarse, sino es agacharse, ¿verdad? Es medio esconderse. Y ya no son muchos los que salen en la foto de la responsabilidad y del trabajo. Y menciono eso porque la lección, el tema, enfoca a quiénes, a los líderes. Y entonces de alguna manera, bueno, allá los ancianos, allá los diáconos, las directivas, los ministerios, el pastor. Pero hemos de recordar que tú fuiste escogido como pueblo de Dios para ser sacerdote, para ser un líder. Y tu liderazgo es en la casa, tu liderazgo es donde trabajas, donde te mueves, con el prójimo. Y cuando dice que cuidemos esto que vamos a ver, realmente llega a ese nivel de interés, cuando menos como el de una foto, cuando debería de rebasar, porque esta foto se trata de algo que sí sabemos, es para la gloria de Dios, es para obedecer a Dios, es para que la iglesia no sufra consecuencias, es para que los líderes hagan su trabajo. Entonces, qué importante es que todos pongamos atención, porque el llamado es a todos. Sí tiene cierto enfoque a los líderes que están en las iglesias, pero sin hacer a un lado a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, que también son líderes, y como lo marca la palabra de Dios, para la gloria de Él. La lectura bíblica está en Lucas 22, 31 al 34 y 54 al 62, y es un pasaje que conocemos. Por eso dice, hay que cuidarnos. Y dice el pasaje clave, el versículo clave que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, o sea, de nosotros, de ti, de mí. Hago otra ilustración. ¿Cómo distingues a dos güeros? Uno de ellos es mexicano y el otro es norteamericano o de Estados Unidos. ¿Cómo los distingues? ¿Sabrás diferenciar? Claro que sí. Es bien fácil. Desde el momento que empieza a ¿qué? Hablar. Y su estilo, su comida,
su costumbre. O sea, hay muchas características para distinguir a uno del otro y saber cuál es cuál. Y aquí pues no trasciende si no supieras, pero de que te das cuenta, te das cuenta. Pero ¿cómo distingues a alguien que es cristiano y cómo distingues a alguien que se dice ser cristiano? Un cristiano y un aparente cristiano. ¿Cómo lo distingues? La pregunta es, ¿sí lo sabes distinguir? Es importante que sí, como iglesia, porque afecta el liderazgo al mismo líder, pero también afecta en mucho a la iglesia. Entonces tienes que aprender a distinguir en esos líderes quién es cristiano, quién realmente camina con Cristo, quién realmente está sirviendo a Cristo, quién lo está haciendo con responsabilidad. Y como dice el pasaje, que es muy interesante, las características que pide de los líderes. Debe ser distinguido por la manera de hablar, de actuar, de pensar, de percibir, de aconsejar. Es distinguible o se puede ver cuando, como dice el pasaje, hay continuidad y hay cualidad y hay calidad en las buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras las preparó el Señor. Y si son del Señor, tienen que ser buenas, tienen que ser correctas, tienen que ser de bendición, se sienten, se perciben, y esas son las que debemos de tomar como líderes. De tal manera, como dice el pasaje, cuando tú estás haciendo algo por alguien, estás aconsejando a un joven, a un niño, a alguien en tu casa, en ese momento sabes a quién, como dice el pasaje de Tito, ¿a quién estás avergonzando? A Satanás, a los demonios. O sea, eso que estás haciendo no los deja acusarte, no los deja señalarte. Y hay un gozo muy especial que debemos valorar, el que causamos en el Señor cuando hacemos esto, como lo dice el pasaje. El pasaje dice que la enseñanza se muestre íntegra, limpia. Y aquí me llama mucho la atención que estemos dispuestos a exponernos ante Dios. Yo he escuchado aquí algunos maestros, he escuchado pastores en toda mi vida, que dicen, antes de pararme aquí, cuando son legítimos cristianos, que son hijos de Dios, líderes del Señor, instrumentos del Señor, dicen, qué responsabilidad es decir y que en mi vida yo lo haga. No hacerlo y venirlo a decir no se puede, es difícil. Y algunos dicen, es un privilegio poder separar aquí porque te obligas a hacer lo que vas a decir. Y que es importante es que nos veamos en el cada día haciendo lo que decimos como líderes. Y vuelvo a decir, ahí es para toda la iglesia y obviamente los líderes de la iglesia. Que no usemos el mal, que no usemos el mundo, que no usemos nuestro parecer, que sea solo lo que dice la palabra de Dios. A veces le acomodamos, para mí me martilla muy fuerte y se me hace una cosa muy triste y se me hace una aberración que la Iglesia Católica haya quitado un mandamiento que no le conviene porque está en contra de lo que se está practicando. No te harás imagen. ¿Y qué pusieron? Cuidarás las fiestas. O sea, quitar algo que el mismo Señor escribió con su dedo. Todo fue guiado por el Espíritu Santo, pero en específico los mandamientos fueron escritos por Él. Y yo cambiar un mandamiento, digo yo, qué atrevimiento, qué terrible, qué triste. Y hay algunos de ellos que confiesan y dicen, sí, yo sé que está mal, pero pues así es. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Eso no me gusta. Eso lo quitaría, eso no lo llevaría a cabo. O no lo decimos, pero no lo contemplamos. Y aquí dice que no cambiemos nada de lo que la palabra de Dios dice. Que haya una preparación espiritual, intelectual, dedicada. Y no una alá y se va. Algunos
pastores dicen que para preparar un mensaje lo ideal es prepararse un mes antes. Pero bueno, nomás tienes una semana. Pero habrá algunos que un día antes lo están haciendo en la noche después de toda la actividad, ahí en unos 10, 15 minutos, ahí se va para cumplir mañana. Es palabra de Dios, que pide el Señor leamos, escudriñemos, meditemos, y eso tenemos que hacer como líderes antes de hablar. Una, para no decir mentira; otra, para que el Señor se agrade, para que sea de bendición y para que sea de tal manera que el enemigo, Satanás, como dice el pasaje, ¿se qué? Se avergüence y que no tenga nada que decirte. Que Satanás vea que el Espíritu Santo nos está guiando, que la oración, la intercesión del Espíritu Santo se está viendo en nosotros, que percibimos al Espíritu Santo, que pedimos su guía cuando vamos a compartir. Satanás vea y se avergüence y no tenga nada de qué acusarnos. Esto debe conocer, saber, vivir un líder que anda en santidad. Pensemos, meditemos que todo lo que pasa en nuestra vida en tres formas. Una de ellas es lo que hablamos. Me llama la atención que la palabra dice que nuestra lengua provoca un movimiento allá en el infierno. Y obviamente es usada por el enemigo, que lo hermoso sería que sea usada por el Señor. Así es que lo que digamos, cuidado, como líderes, podemos afectar tanto a una persona que a lo largo de mi vida he visto gente que se ha ido en las diferentes iglesias que he estado, se ha traumado, se ha apagado por una palabra expuesta. Y el Señor está viendo, y la iglesia está viendo. Por otro lado, un hecho, algo que movamos, acomodemos, de tal manera que dañemos también de igual manera. Pero la que más me llama la atención, a veces si tenemos a alguien que nos incomoda, no nos parece, nos cae mal, pues le damos una sonrisita así como de burla, pero que nadie se dio cuenta. O con un hecho, ¿verdad? Alguna cosa le gané la silla para que no sé si se siente por allá. Pero aquí hay un trabajo más fuerte. He escuchado a veces la expresión, muérete. Entonces, es importante que meditemos, recordemos que Dios está viendo. Y lo más fuerte todavía, Él conoce antes que nosotros lo que voy a decir, lo que voy a hacer y lo que estoy pensando. Y que Él esté en su lugar, en su trono, siendo alabado y glorificado por los seres celestiales, y que lo interrumpa una palabra, un hecho, un pensamiento mío sucio. Pero también me está viendo más limitadamente con el permiso y la autorización que le da a Satanás. Y está viendo ¿para qué? Para atacar, para que caigamos en desliz, para decirle al Señor, mira tú, líder, qué triste es que aportemos al enemigo. El Señor, ¿para qué nos ve? Para gozarse, para apoyarte, para bendecirte, para estar contigo, para conducirte, para ministrarte, pero también para corregirte, para castigarte. Para eso nos ve. Pero Satanás lo hace para dañarnos, para arrastrarnos, para que nos deslicemos al pecado. Debemos ser imagen de Dios. Qué importante, el pastor nos recordó en el mensaje anterior, y a veces lo oímos, pero no lo recordamos y no lo vivimos. ¿Cómo es que soy imagen de Dios? Cuidado con lo que decimos cuando hablamos de esto, de la imagen de Dios. Es nada más lo que Él nos permite, que Él comparte con nosotros, y principalmente son 4 cosas, hay más, pero 4 cosas pueden englobar todo lo demás. ¿Cuáles son? Lo acaban de decir el pastor. El tema no lo dice,
¿Cuál es? Santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. O sea, yo tengo que estar consciente de que mi actuar no solamente 2 horas el domingo, sino siempre, como líder, como hijo de Dios, como instrumento de Dios, debo de cuidar mi santidad. Le decía a mi hijo, estás al otro lado del mundo, y doy gracias a todos ustedes por sus oraciones. Le digo, pero vas a un lugar donde yo sé, conozco, no porque haya estado, pero pues de diferentes maneras va a haber muchas tentaciones. Estás solo, eres un varón, etcétera. Se van a acercar y te van a buscar. ¿Quién va a ganar? ¿Los 3,000 pasajeros o tú? Tú, en el nombre del Señor, vas a ganar, pero sin Él te van a arrastrar, te van a deslizar. Ten cuidado. Ten cuidado porque va a haber mucha acechanza. Tú debes de conservar este primer elemento de la imagen de Dios. ¿Cuál? La santidad. ¿Otra más? Justicia. Justicia, ser justos, como lo fue el Señor Jesús, sí lo es. Tercera, sabiduría, y que es la que empieza por el temor a nuestro Dios. Y cuarta, el amor. Con eso podemos englobar las otras que nos permite el Señor y comparte con nosotros, como son el fruto del Espíritu Santo, etc. Pero tenemos que cuidar eso a diario, y si no lo sabemos, si no lo recordamos, ¿cómo lo cuidamos? Entonces es importante que como líderes lo hagamos. Hay 2 preguntas muy interesantes en el fanal, y empiezo por una primera. ¿Qué peligros o tentaciones enfrentamos como iglesia ante el liderazgo? Repito, ¿qué peligros o tentaciones enfrentamos como iglesia ante el liderazgo? Escucha algunas de ellas que, pues en lo personal me ha tocado vivir, y no para juzgar, no, para orar. Y si alguien ya dejó el camino por completo, pues Dios tenga misericordia. Pero una de las cosas por las cuales corremos peligro es cuando tú ves en un líder hipocresía, mentira, falsedad, abuso, vanidad, ignorancia de la doctrina, apariencia, desinterés, flojera, robo, que seas piedra de tropiezo, interés en el mundo. Y la lista sigue. Esto que estoy mencionando se llama pecado. Y si esto lo tiene, lo vive un líder, no agrada a Dios y sí perjudica en gran manera a la iglesia. Ahora la segunda pregunta es bien importante, escúchala, porque muchas veces esta segunda pregunta no se ve. Y me lo dirán los líderes, ahorita podía preguntarles. Dice la segunda pregunta, ¿cómo puedes apoyar el liderazgo de tu iglesia para que cumplan con el llamado que Dios les encomendó? ¿Cuál sería la primera y la más obvia e importante? Si no me contestan, pues estamos en peligro los líderes. ¿Alguien de perdido uno para sentirnos un poquito tranquilos? Orar. O sea, ¿cuántas veces oraste esta semana por tus líderes? No, hermano, pues es que estuve como el rastrillo nomás para acá, ¿verdad? O sea, tenemos que orar por los líderes. Es algo importante. Son instrumentos de Dios para la iglesia. Son instrumentos para que haya una unidad, como vamos a ver más adelante, de la iglesia, un caminar de la iglesia. Entonces, mínimo es orar. Pero no lo único. Pero otra vez, orar. Es bien importante. Dice la palabra, uno de los versículos más cortos, si no es el más corto. Orad sin cesar. O sea, ¿cuándo hay que orar por los líderes? Cada día. Y cada vez que puedas. Yo decía en estos días de una experiencia que me platicó mi mamá, y algunos no creen, y algunos a lo mejor no van a creer. Pero bueno, esa es una experiencia que me platicó mi mamá. Vivía en Ciudad Victoria
Y seguido había sequía y nosotros estamos ahorita en sequía. Y cuando ya empezaba a dañarse las tierras, etcétera, le hablaban a una dama, a una mujer, a una hermana en Cristo, y no vivía ahí en Ciudad Victoria. Le pedían, te vamos a pagar el pasaje, queremos que vengas a orar por la lluvia. Y mi mamá en ese entonces, dice, yo me quedaba admirada. Estaba completamente consciente, todavía no era creyente, pero estaba consciente de eso. Y llegaba esta hermana y decía, bueno, me encierro, tenía su lugar donde ella llegaba. Y dice, entro en oración y ayuno. Y se quedaba ese día. Mi mamá por ahí a veces se asomaba por el ojillo y decía, ahí estaba hincada orando, o a veces parada. Y era un día, o dos, o tres, y llovía. Y volvía a dar alguna ocasión a ver sequía y volvía a hacerlo. Dice, la experiencia que yo vi fue que llovió cada vez que la hermana vino a orar. Nosotros creemos que puede suceder eso, que Dios tiene el poder. Entonces, si tiene el poder y lo creemos, y queremos líderes, a como el Señor dice, necesitamos orar por ellos. Segundo, y tómenlo en cuenta, mostrarles apoyo. Si el hermano dice, y me ha tocado algunas experiencias aquí, y algunos de los que estoy pensando aquí están presentes ahorita, hermanos, bien emocionados, bien motivados, bien, como dicen allá afuera, acelerados, vamos a hacer esto. ¿Quién va a venir? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos ayuda? Y como decía hace rato, se necesita ver, se necesita sentir el apoyo para motivar al líder. Seguramente el líder, si es un líder del Señor, no lo va a dejar de hacer, va a trabajar y va a practicar lo que hemos estado diciendo y lo que vamos a seguir diciendo. Pero sí se siente, sí, hubo un profeta que nos llama la atención su poder, que hizo que el Señor descendiera fuego y consumiera todo, pero tiempo después ya estaba, ¿qué? Asustado, con miedo, porque nomás era el único, que no es cierto. Pero en su ver, pues no había más que él y se sentía solo. Ya después el Señor le hizo saber que había más. Pero sí se siente, y aunque sea alguien que tenía esa bendición de que su oración fuera contestada. Entonces apoyemos a los hermanos que inician una labor, un trabajo, que hay una invitación. Pues somos iglesia y estamos para la gloria de Dios apoyarlos. Tercero, muy importante, no solapar el pecado de un líder. Tú tienes la autoridad de acercarte en la jerarquía de la iglesia hasta el de mero arriba de la iglesia. Si ves tú una aberración, si ves una blasfemia, si ves un pecado, tienes la autoridad en la palabra de Dios para acercarte y hacérselo ver. En amor. Lo ideal es lo que dice la palabra. Primero acércate una vez, continúa una vez, continúa, acérquense tres, continúa, menciónaselo a la iglesia. Es importante, no, pues el hermano Ríos, yo lo he visto los jueves tomando en una cantina, pero pues es el hermano. O sea, tienes que decirle, tienes la autoridad y tienes la obligación. Siguiente, aconsejar cuando sea necesario. Un consejo, el consejo de la palabra de Dios siempre es bienvenido. Y último, muy importante. Vieran qué importante es. Algunos en lo secular, no hay muchos así, pero dicen, pues no ha habido aumento, no ha habido ascenso, pero vino el jefe y me hizo en la espalda así. Se sienten, ¿verdad? Felicidades. Una cosita así, no de vanagloria, de aplauso, no. Aquí en lo personal, yo sé que por ahí se dice, ¿verdad? Es que el hermano Ríos desde la cara la tiene dura y siempre sus mensajes y aquí hay algunos que me lo han dicho, ¿verdad?
pero aunque sea de vez en cuando una sonrisita o un gracias. Para el pastor, aunque sea el pastor, necesita esa palmadita, ese afecto. Entonces, qué importante que tomemos en cuenta para un buen liderazgo. Todos estemos conscientes que Dios estableció un cuerpo de liderazgo en su iglesia que les delegó autoridad para cuidar, para guiar, para servir, para proteger y dejó al último para gobernar. Qué importante es como líderes no nos mareemos porque tenemos el poder, dijera alguno, de gobernar. No. O sea, primero lo que dije antes, dispuestos a servir, a trabajar, etcétera, y sí gobernar. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Entonces, si lo dice Dios, lo tengo que hacer bien. Y si la iglesia ya sabe que lo dice Dios, tiene que recibir, pues, el liderazgo. Es no nada más, como dice por ahí un pasaje, Job, si no recuerdo mal, nomás hemos de recibir, perdón, lo bueno, también hemos de recibir lo malo, ¿verdad? Siempre y cuando sea para la gloria de nuestro Dios. Tenemos que trabajar juntos, todos. El pastor, los ancianos, los diáconos, los maestros, los ministerios, las directivas, los directores, para perfeccionar a los santos. Tenemos que trabajar así para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Quién se ha sentido así de esta manera, buscado por los líderes y sentir que me quiere llevar hasta tener la imagen de Cristo? Pues a lo mejor el pastor sí, pero el hermano, yo nunca lo he visto activo, nunca he visto que se acerque, nunca he visto que trabajo. Qué triste es que nos califiquen así. Tenemos que ver este trabajo, esta actividad, y que la iglesia lo perciba, lo sienta y pueda dar testimonio. Y sobre todo que el Señor vea que sí se está trabajando en esta responsabilidad. Los líderes tienen que mantener ánimo, motivación, sostener y mantener su vida de santidad de tal forma que los miembros de la iglesia seamos uno. Qué hermoso día cuando todos trabajemos así en unidad. Tenemos diferentes maneras de pensar, sí, allá afuera. Pero en lo que es la doctrina, en lo que es hacer lo que el Señor pide, tenemos que trabajar en un mismo camino, en una misma dirección, todos juntos, y hacerlo en amor. Qué hermoso cuando se ve ese ambiente en una iglesia. Como líderes, pongamos atención a este pasaje de Lucas 22, 31 al 34 y 54 al 62. ¿Qué nos resalta? Nos resalta en que debemos de poner atención, de escuchar muy bien al Señor de las instrucciones que nos da. Recuerdo yo muy bien que un maestro nos puso un examen de física y dijo, no contesten el examen hasta que haya sido muy bien leído para que vean las instrucciones. Y entonces empiezan a presentar el examen. Todos, casi todos los del grupo empezaron a contestar el examen. Por lo que sea, por más velocidad, porque sabían, porque ustedes quieran. Pero al último decía abajo, no contesten el examen. Si no lo contestan, tienen calificación de pase. Casualmente en esa vez, no porque yo fuera muy íntegro y muy obediente, así leí, ya la hice, fui a entregar el examen. Oye, Ríos, y el maestro, cállese. No recuerdo si hubo otro o no, pero yo fui el que sí vi eso. Y entonces al final, no leyeron que abajo decía, y no, todos a repelar, ¿verdad? Nosotros así, haciendo esta comparación, tenemos que poner atención y escuchar muy bien al Señor. Segundo, resalta que no debemos de minimizar el peligro que es Satanás y los demonios. Yo no sé cuánto les viene a la mente la armadura de Dios. Si conocen el pasaje y qué significa la armadura, porque con ella debemos de atacar al enemigo.
o el fruto del Espíritu Santo. Con eso debo de también vivirlo para atacar al enemigo y no minimizarlo, porque Satanás sí puede más que nosotros, pero en Cristo es como Él no puede con nosotros. Entonces tenemos que cuidar, no minimizar al enemigo. Y también resalta que no nos consideremos superiores. Y en el pasaje que ya para ir cerrando, me quedan 10 minutos. Satanás ataca al pueblo de Dios, ataca a los líderes. Jesús sabía que en este pasaje que estoy mencionando, Satanás venía a atacar ¿a quién? Número uno, cuando hay una palabrita ahí que dice os, significa ¿a quién? En el original, a todos. En ese momento muy en especial, ahora sí, ¿a quién? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién lo dijo? A Pedro. Entonces el Señor sabe, el Señor le permite. Y daremos un ejemplo muy fuerte de Job. Yo no sé cuántos estarían dispuestos a vivir la experiencia de Job. Que el Señor diga, no hombre, mira, de ahí de Bellavista, fulano, no hombre, acércate, sé quién es este líder. Y recibir esa tal prueba y llegar a externar. Casi siempre cuando nos ataca la economía es cuando como que Dios se apaga, como que no hay ese fervor, esa entrega, ese dinamismo, porque pues no está la economía. Si está todo muy bien, estamos encendidos. Que como Job dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Así quiere el Señor líderes. Satanás pide permiso a Dios. No olvidemos nunca que Dios tiene toda la autoridad. Entonces, y solo entonces Satanás pone a prueba para demostrar que no somos genuinos, para partir el corazón de Dios por la deslealtad del que es zarandeado y cae. Por eso es importante que tengamos la fuerza, que tengamos la fe, la humildad, y que creamos y le demos todo el sentido a una fraccioncita del Padre Nuestro, que dice, líbranos del mal. O sea, cuando yo lo estoy pidiendo es, necesito esto, porque yo sé que tengo desliz como dicen por ahí, tenemos un talón de Aquiles. Cada quien tuvimos un pecado, 2 o 3 que caíamos y al otro día otra vez, y nos dolía y nos daba vergüenza con papá o tristeza con mamá o algún hermano que nos pescó y otra vez caíamos. Pero cuando ya somos líderes, cuando somos hijos de Dios, Señor, líbranos del mal. Versículo 32, pidamos la intercesión del Espíritu Santo del Señor en el ataque. No olvidemos que podemos caer, y si caemos, pidámosle al Señor que perdone cuando confesemos nuestros pecados para poder seguir liderando, porque si traemos una carga no vamos a poder y nos vamos a ir deslizando y vamos a ir perdiendo. Y que esa experiencia que vivimos con Dios y la acechanza y el ataque de Satanás sirva para compartir con otros. Para mí ha sido bendición cuando me ha tocado a alguien, yo no sé si aquí todos tienen una conciencia de lo que eran y lo que son. Yo siempre lo tengo presente, pero para testificar, para compartir, para apoyar, para levantar a otro que estaba en la misma condición que yo. Ay, hermano, usted. Pero por eso tengo un agradecimiento permanente y eterno para mi Dios, porque me sacó de entre los muertos. Y es una experiencia que comparto para que tú la vivas y que tenemos que también compartir con la iglesia cuando son zarandeados o atacados por Satanás. Pedro, nosotros tenemos que entender la diferencia entre una entrega carnal a Dios y una entrega espiritual. Qué triste es ver a alguien que se siente bien en su trabajo, en lo que hace en la iglesia, pero se ve que lo hace para lo suyo. Se ve que lo hace para sobresalir, para el aplauso, para sentirse. Qué triste es eso. Qué triste es ver a alguien bien humilde, que calladamente, para la gloria de Dios, está haciendo el trabajo para nuestro Señor.
Esta agüita no es de nadie. Y que no tenga experiencia Perdón, no me gusta a mí tomar agua enfrente de ustedes, pero ahorita se me está tomando. Bien. Pedro confió en su propia fuerza natural. Pedro tuvo que aprender que le faltó la fuerza del Señor. Dice en el pasaje que nos preparemos, que seremos abandonados por los amigos, seremos atacados ferozmente por los enemigos. En las iglesias habrá líderes laicos que estarán en el mundo y estarán en contra tuya. Es una verdadera lucha y los discípulos no captaban, no entendían la advertencia de Jesús. Y a veces nosotros que conocemos toda la historia no entendemos, nos movemos solos. Negar a Jesús es una de las mayores tragedias de toda la vida. Y sin embargo lo seguimos haciendo, como líderes o como iglesia. Los que no, gloria a Dios, qué bendición que no nieguen a Jesús donde estén, como estén y ante quien estén. Todos hemos vivido de alguna manera esta experiencia que nos da vergüenza, tal vez en alguna ocasión, en una situación. Y yo les di mi experiencia, ¿verdad? Hace unos 40 años, en un trabajo, en una mesa de 30 administradores, tal vez lo recordarán. Pues yo ya sé que tenía que orar por mis alimentos y entonces mi oración fue así: Señor, gracias por los alimentos, amén, sin cerrar los ojos. Y al otro extremo de la mesa había uno que le decían el demonio: oye, Ríos, ¿qué tú no oras antes de los alimentos? Ya el director dice: sí, cierto, tú oras antes de los alimentos. Ahí sentí bien claro el pasaje que dice: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Me dio una grande lección el Señor, no avergonzarme de mi Señor. Y donde estemos, y como estemos, qué gozo es. Tengo el gozo de tener al Todopoderoso y a Él estoy dando gracias por esto, por aquello. Y como líderes debemos de tener esto en conciencia. En ese momento Pedro quiso hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Qué cosas, y con esto termino, qué dos cosas hizo, me quedan 2 minutos, qué dos cosas hizo Pedro que se equivocó? Una, cuidado, Pedro le seguía de lejos ¿a quién? ¿Saben la historia de ese momento? Le seguía de lejos a Cristo, ¿sí? No con él, le seguía de lejos. Es no andar cerca de Cristo, es no identificarse con Él. Y entonces, como andas lejos, el mundo, Satanás, te distrae fácilmente y entonces entra el miedo a que te ridiculicen, entra el miedo a la persecución, entra la vergüenza, y eso le pasó a Pedro. Y la segunda cosa en que se equivocó Pedro se sentó entre la turba. Cuando nosotros nos juntamos con el mundo va a externar su consejo, y su consejo está fuera de lo que Él aconseja a nuestro Dios. Cuando tú pides consejo al mundo, te vas a ir desviando terriblemente y haciendo acciones de tristeza, de vergüenza, y puedes hacer cosas que le dan la espalda al Señor Jesucristo, y puede ser que te encaminen a la misma condenación si no estás inscrito en el libro de la vida. En este caso, Pedro sí era del Señor. Pedro le falló miserablemente a Jesús, como muchos a veces lo hacen hoy en día. Pedro, cuando una criada, cuando uno que estaba por ahí y otro que estaba por ahí lo reconocieron, dijo: mujer, no lo conozco. Al otro le dijo: hombre, no soy seguidor de él. Y con el otro hombre le dijo: no sé ni lo que dices. Y hay 2 escenas que me llaman la atención de Pedro en eso que él le negó. ¿Que sonó qué? El gallo.
Yo siento, no sé si alguna vez cuando haces algo equivocado, a mí sí me pasó, no una, ni varias, ni dos veces, más veces, literalmente sentía que se hacía algo aquí adentro. Me imagino el corazón. Cuando me pescaban, cuando me señalaban, cuando se daban cuenta, y no se diga cuando era mi papá el que se daba cuenta. Sentí algo aquí literalmente y yo no me imagino qué sintió Pedro cuando escuchó al gallo. Pero lo más triste es cuando dice que lo vio ¿quién? Jesús. Cuando lo vio, no fueron necesarias palabras. No hubo un intercambio de ideas. Solamente con la mirada le dijo a Pedro, ¿ya viste? Me negaste. ¿Y qué hizo Pedro? Que a veces no tenemos eso nosotros, como líderes. Dice que lloró amargamente. Ese llorar amargamente, ¿qué me indica? Arrepentimiento. Me indica el potencial de amor que tiene por su Señor. Nosotros nos equivocamos y decimos, ahí se va. Ojalá tengamos todavía la capacidad de llorar amargamente cuando nos equivocamos. Pero recordemos que después Pedro, cuando ya el Señor le deja el Espíritu Santo, fue un líder que fue de bendición para todas las multitudes y ya sabemos las cantidades que por ahí se acercaron al Señor. Termino diciendo, líderes de la iglesia, líderes de la misión, si fallan su responsabilidad, Cristo los está viendo. Ojalá lloremos con amargura y todavía haya tiempo de arrepentirnos para agradar a Dios, para avergonzar al enemigo y para servir a la iglesia, al pueblo de Dios. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, eres grande en misericordia, grande en perdón, grande en amor, y tú amas a tu pueblo y te gozas con los que trabajan, con los que son tus líderes. Te gozas, Señor, con cada uno de los miembros de las iglesias diseminadas en el mundo. Y todos tienen un liderazgo y tienen una tarea y un trabajo. Y te gozas cuando hay en su trabajar el fruto del Espíritu Santo, la armadura de Dios, el obedecer los mandatos, el hacerlo, Señor, como un instrumento de poder, pero humilde. Señor, pedimos, te rogamos, te suplicamos en el bendito nombre de Jesús, que los líderes de todas las iglesias, pero en este momento en específico, la de esta iglesia, el liderazgo de esta iglesia y de la misión Ríos de Agua Viva, que Señor, todos tengan ese pensamiento, esa conexión, esa comunión, esa intimidad contigo, para que vayan de poder en poder y que esas grandes obras que tú preparaste, para que las tomemos, para que seas tú exaltado y que el pueblo se goce, Señor, sea una realidad. No queremos ser una iglesia apagada, no queremos ser una iglesia que se acostumbra, no queremos ser una iglesia pasalona, Señor. Queremos ser una iglesia que te glorifica en gran manera, y eso es en santidad, en justicia, en amor, en sabiduría. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.